Pues este muchacho causó revuelo en los medios de información. Es uno de los porquis acusado desde un hecho ocurrido en 2015. Dafne, la jovencita, él es Enrique Capitán, fue llevado a una prisión en Veracruz. Se reservó su derecho a declarar. Había sido detenido en Torreón, hasta donde las autoridades lo localizaron, y ahora está acusado en principio de pederastia. Por cierto, el procurador de Nuevo León dijo pederastia. Sí. Y una conductora de Milenio también dice pederastia. Y lo repite todos los días. Donde venden pederastas es la pederastia. Pues en avión, evaluaciones médicas para que después no dijeran que había sido atormentado. El penalito se llama la cárcel en Playa Linda. Ay, qué bonito. A donde fue recluido. Pues ojalá el fiscal tenga muy bien armado el caso, o sea, y que tengan todas las pruebas conducentes para poderlo, si es realmente el culpable, porque si no, ya está más quemado que nada. Los acaban de dar de baja de la universidad donde estaban, que es la Universidad del Valle, más toda pues la campaña. ¿Cómo inició esto? En campaña mediática. En campaña mediática ya están juzgados. Eso ya es cosa juzgada. Ellos son culpables y condenados y merecen que los cuelguen de la bandera de... Poste más alto. Sí, pero si por alguna circunstancia el juez dice no, pues no hay las pruebas suficientes y los exoneran. Uy. Ese es el problema de haber seguido un proceso distinto al que debía haber sido de acuerdo con las instituciones. Es decir, que todo esto salía a la luz gracias a los medios de comunicación, al Facebook, al Twitter y todo eso. Pero de ahí fue una reacción ante el hecho evidente de que iban a haber impunidad. Se explica, pues no hubiera sucedido de haber funcionado normalmente los mecanismos como debería de ser, legales. claro. Sí. Uh-huh. Imagínate las mamás, las hermanas, sí, hasta los tíos, los demás familiares, abarca el desprestigio. Claro, ya toda la familia quedó marcada. Es que aunque salieran libres, suponiendo tu hipótesis, ellos ya están juzgados por la sociedad, ¿eh? Exactamente, ya. El video donde aceptan su culpabilidad, ya, nos hizo decidir y todos pensamos, estos son culpables. Ahora, ¿quién lo va a traer a los otros de Madrid o de Estados Unidos? Va a pagar por todos, por lo pronto. Pero fíjate, te decían que no habían salido, que estaban en Veracruz, lo fueron a agarrar a Torreón. Y por recomendación del papá. El papá, en lugar de decir, oye, haga hijo, enfrente como hombrecito las deudas que tiene, no, la primera recomendación del papá fue, escóndase, mijo, vamos a pelear esto en libertad. ¿Bajo qué circunstancias esperamos que un papá que da la recomendación de atender esto huido también se comporta bien en la sociedad? ¿Cómo esperamos? No, bueno, y eso es, yo creo que también ese es un caso, independientemente de la cuestión jurídica y demás, es un caso de análisis, la manera en cómo, o sea, cuál es la responsabilidad de los papás, no solamente en la cuestión de la educación y de lo que estás creando, si estás creando un mi rey o alguien, un holgazán, lo que sea, no importa tanto, sino la parte moral, ética, de yo como papá sé que mi hijo tiene que acudir a la ley porque lo están acusando de esto, con esto. Le entro y vamos, y ni modo que afronte las consecuencias esperando que podamos demostrar que no fue así. O, hijito, vete a esconder, yo mientras acá con mis cuates veo un amparo para que no entres a la prisión. O sea, al final también habla eso de, como papás estamos dispuestos a solapar cualquier cosa de nuestros hijos. Creo que esa es una reflexión que habría que debatir, ¿no? ¿Quieres oír al papá? Su padre, Felipe Capitán, dijo que defenderá a su hijo con todo. Por lo pronto, se reserva el derecho a declarar. Pues tiene razón, es su hijo.
Y ahora ya las cosas, al llegar hasta este punto, ya no vale decir hubiera hecho. Cuando en una de las entrevistas que le hacen al papá, dice, bueno, pues ya de menos sabemos dónde estaba porque ni idea teníamos, ¿no? Hasta cierto punto cínico, y puede convertirse también en una carga el tener a una alimaña como esas como hijo, porque al final de cuentas, pues está arrastrando a toda la familia y los está quemando como los peores. Y esto lo retrataba, me acordaba de Relatos Salvajes, que hay un episodio en el que chamaco atropella a alguien y le echan la culpa al jardinero, y los papás tratando de protegerlo, y pone en juego eso, ¿no? El criterio de los papás y la moral. La ética. Pero ¿por qué dices que el alacrán del hijo y que quién La sabe qué? alimaña. La alimaña. Primero, la alimaña estaba escondida en un café de lujo, o sea que no estaba pasándola tan mal. Luego, la alimaña no creció y fue generación espontánea. El papá le fue alimentando veneno, carne cruda, para ser un depredador de la sociedad, por favor. Y se repite el caso, dice Alejandro, es que qué tanto estamos dispuestos a solapar de los hijos. Estamos viendo unos casos de mis reyes cada vez más frecuentemente. Como hongos están surgiendo, pero son generalmente hijos de políticos o de empresarios. Todos eran integrantes de la banda de los Porquis. Los fundadores se autonombraron así en 2001. Los jóvenes, a quienes se conoce actualmente bajo ese mismo nombre, fueron bautizados en redes sociales. Los del grupo original, hijos de funcionarios estatales, asesinaron a golpes a un joven en el año 2001. Los actuales están acusados de abusar de una menor de edad. 4 jóvenes constantemente acudían a antros de la zona turística de Veracruz, Boca del Río. Pues, a ver, aquí está el reporte de lo que decías tú, Alejandro. El Tribunal Universitario de la Universidad del Valle de México, Campus Boca del Río, Veracruz, expulsaron a los que están acusados de abuso sexual. Lamentablemente, 3 de los Porquis eran alumnos nuestros. Ahí no hubo alguna queja porque Dafne no es alumna de esta institución, pero nos enteramos por los medios de comunicación y el rector pidió al Tribunal de Asuntos Públicos que atrajera el caso. La medida es expulsión. Dicen muy pequeño, muy tarde, ¿no? Bueno, ellos están cumpliendo como institución. Mal, están cumpliendo muy mal. Es una institución en base religiosa. La UVM. No es la UVM, tiene una derivación de institución religiosa porque tiene los principios por ahí escritos y tiene escritos religiosos. ¿Pero tarde? O sea, ¿porque actuaron tarde? Claro, ¿cuánto tiene esto? 1 año. 1 año y hasta ahorita los corren. Vamos a darle su título a ver si alcanza, ¿no? Vamos a darles unos 6 meses. Pero por otro lado, yo estoy de acuerdo, pero por otro lado, tampoco, es decir, aquí el origen de todo es la impunidad de las autoridades de no querer actuar expeditamente en su momento. Tortuguismo. Y de ahí se derivan una serie de cosas. Una de ellas es que, pon tú que sí se hubieran entrado en el momento a actuar. Yo creo que hasta que no juzgas y condenas, no puedes tú tomar ese tipo de decisiones. A mí me parece que esto de la universidad, porque además no es la alumna tampoco ella, lo están haciendo como una respuesta social, exactamente, a lo que voy. Yo no dudo que puedan ser culpables, pero aquí hemos defendido el principio, la presunción de inocencia. Eso es fundamental. Aun cuando ellos ya confesaron en un video que la autoridad no quiere demostrar como prueba. Yo sí creo que puedan ser culpables, pero aún así necesitarían dictarse sentencia y decir, miren, sí están los elementos, aquí está, actuamos 1 año tarde, muy bien, pero aquí está demostrado, y entonces sí las consecuencias sociales. Pero pues ya la universidad ya también le cortó la cabeza como si ya fuera cosa juzgada. Yo creo que por una respuesta de presión social, no jurídica. Desde luego. Y a su interior,
Aquí acostumbramos poner ese camisón a los sentenciados por el Tribunal de la Santa Inquisición. Sí, nos hemos vuelto exactamente inquisidores como sociedad. Es la Santa Inquisición. Y era el San Benito, ponía. Por eso se pasa al lenguaje popular, tiene el San Benito por haber robado tal cosa. Somos peores ahora, ¿eh? Esos tiempos donde sangre que pedían en la plaza o que se iban a ver cómo los torturaban o los eliminaban o hasta los quemaban, somos peores. Las redes sociales nos han hecho más crueles y menos sensibles a nada. ¿Nos volvimos un circo romano? Sí, de verdad es cierto cuando gritamos en las redes sociales ¡sangre! Y además... O el tribunal aquel de la época del terror en París. Pero por lo menos había identidad. Ibas y te expresabas como la persona que eras. Acá ni siquiera hay ese valor. No sabes quién está pidiendo sangre, porque son cobardes que se esconden detrás de un alias, detrás de un aparato, y nada más piden sangre porque sí. Pero mira, y creo que es muy importante eso. Hace 2 días, el 10 de mayo, y no sé si vieron la noticia en estos días en redes, desaparecieron 2 adolescentes ahí por Barranca del Muerto e Insurgentes. Entonces, las redes sociales se volvieron locas y empezaron desaparecieron, no llegaron, desaparecieron a la 1:40. Yo me imagino que eran hijos de padres con ciertas influencias, creo que maestros de la universidad. Entonces, se viralizó muy rápido. Incluso gente como, por ejemplo, Enrique Krause pedía que si alguien sabía de los niños, y gente del medio de comunicaciones o artistas y demás. O sea, se viralizó muy rápido. Ayer finalmente aparecieron. Además, obviamente, en una situación así, pues el estrés que tú notas en la gente social, sí, el gobierno de Mancera es un inepto, no hace nada, ya nos desaparecieron a 2 chavos más, y ayer aparecen. Y nadie dice nada, o sea, no hay una explicación. Yo no digo que nos digan, se fueron con la novia, fue una broma, lo que sea. Pero podrían decir, ¿fue un asunto delincuencial o fue un asunto doméstico? Pero ya aparecieron. Y no, te quedas con las mismas, y entonces empezó a circular la versión de que hay un juego en Europa, que es del Facebook, donde los chavos, el juego es que se desaparezcan ellos mismos hasta 72 horas. A ver cómo responden los papás y los familiares. Pero nadie sabe si estos chavos hicieron eso, sino simplemente era la referencia de que algo así había sucedido en Londres, me parece. Pero entonces ya empieza la ola del linchamiento, sí, esas bromitas, no sé qué. A lo que voy es que nos hemos vuelto Santa Inquisición y linchadores profesionales en los medios. No tanto en los medios de comunicación, sino como en las redes sociales. La sociedad se pronuncia por un tema y ya no hay manera. Lo mismo que el del deleznable conductor, que no, al final no fue el acosador de la periodista. Sí, o sea, podríamos juzgarlo por 1000 otras cosas, sus programas que son terriblemente agresivos, no debería de tener un espacio en la televisión, pero eso es otra cosa. Y sin embargo, para todos, era el culpable de bajarle los calzones a la periodista. Pero es que pasa lo que estás diciendo, no queremos investigar más. La información en internet... Me basta, pero es como leer la cabeza del periódico. Con eso se quieren informar. Antier mataron a Anthony Hopkins en las redes. Muerte ahí, trayectoria, bla, bla, bla. Por fin alguien investigó. No es cierto, no es cierto. Pero ya había homenajes, ya había listas y listas de comentarios y llantos. Y no, él está vivito y coleando. Aquí está el reporte. Desaparecer 72 horas. Reto de adolescentes en redes. No deben dar señales de vida o dejar pistas de su paradero. Y aparecen como si nada. Las instrucciones son claras. Cuando se cumplen 72 horas, sin decir dónde han estado, aparecen en Facebook y Twitter. Se está difundiendo este juego entre adolescentes de Australia, Canadá e Inglaterra. El reto resulta cruel para los familiares, amigos y la sociedad. Los adolescentes se envían un mensaje de un amigo o un conocido retándolo
a desaparecer de su casa. Sin embargo, lo que resulta es un desafío divertido y arriesgado. Involucra sentimientos que a su regreso, y a pesar de que el adolescente ofrezca una disculpa, el dolor de los padres es de angustia y estrés. El Twitter se ha difundido acompañado de comentarios críticos hacia la desconsideración para con los padres. Recientemente, aquí en el Distrito Federal, también han activado la alerta Amber por adolescentes que después aparecieron mágicamente. Claro, y no es lo mismo que estés en Australia y entonces te rodean los koalas, a que estés en México donde sabes que que la desaparición es algo que puede ser posible, el secuestro express, Sí. o sea, ese es el punto. Pero están perjudicando a a los secuestrados reales. Exactamente. ¿Por qué? Porque le restan credibilidad a sus denuncias. Es como las llamadas a la Cruz Roja Sí. falsas. Exactamente. Los bomberos. Hay algo así como 3 millones de llamadas falsas en este empiezo de año, 2-3 meses que llevamos. 3 millones. Pero lo que deberían de hacer es penas de cárcel o económicas altas para estos estúpidos y vamos a ver si lo repiten. Pero ¿con qué base? No tienes elementos para llevarlos a juicio Uy, y menos a una sentencia. espérate, claro que se tienen. Y se podría legislar. Claro. Y quizá no cárcel, pero servicio comunitario. O sea, cosas que verdaderamente te hagan tomar conciencia de que no puedes hacer tonterías a esa edad. O sea, es lógico, estás en una etapa, pero no sé, igual juegas al juego de la botella y sales como antes y gritas en la calle, no hay papel y ese tipo de cosas que eran juegos muy inocentes, pero no puedes desaparecerte. Ahora, yo aclaro que en el caso de estos chavos no se ha dicho nada. La historia de las 72 horas surgió a raíz del caso, pero no quiere decir que estos dos jóvenes lo hayan hecho o lo hayan seguido. Nomás que nadie ya dijo nada. Aparecieron y se acabó. Mira, el desprestigio siempre lo han tenido las redes, la desconfianza. Esto confirma más hondamente, con más precisión y más tratando de hacer conciencia en la gente de que no son fiables.